Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. Miren acá. Ese es un mensaje de esta última hora, de este último tiempo. Este mensaje lo tiene que entender la iglesia en el mundo entero. Quiero hablar hoy día acerca de qué es el reino de los cielos, qué es la iglesia. Yo sé que es un tema muy trillado, pero como muchas otras cosas, no muy bien entendido y comprendido. Yo quiero hoy día, escúchenme, yo quiero hoy día clavar en su mente, en su corazón, que la iglesia no es una religión, que nosotros no somos una religión. Nosotros somos un reino, somos una nación. Si yo logro que esto quede en su corazón, pero bien grabado, me voy feliz, satisfecho en esta mañana. Jesucristo preguntó a sus discípulos, primero les dijo: ¿quién dicen la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. ¿Qué han oído ustedes en la calle? Y ellos les respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, que para esa época ya había sido muerto. Entonces ya algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los otros profetas que igual, que ha resucitado. Entonces Jesús luego los mira, yo lo visualizo así, creo que los miró a los ojos a todos. Él estaba solamente con los 12. Les miró a los ojos y les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro respondió de una y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús preguntó en su día, en su momento, ¿quién decían sus discípulos que era Él? Pero yo en esta mañana quiero hacer la pregunta a ustedes: ¿quién dicen ustedes que es la iglesia? ¿Qué dicen ustedes que es la iglesia? Yo sé que el mundo tiene un concepto acerca de lo que es la iglesia, pero mi pregunta es para ti: ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos la iglesia? Entonces, en esta mañana yo quiero justamente hablar acerca de eso. La iglesia, escúchame, es un reino, una nación, no es una religión.
voy a explicar la diferencia que hay entre un reino o una nación con lo que es una religión. Son dos conceptos muy diferentes. Créame, Dios creó reinos. El diablo creó las religiones. Todas. Todas las religiones son creadas por el diablo. Dios no creó ninguna religión. Dios, Jesucristo vino a fundar un reino, una nación. Si nos vamos para atrás, nos vamos hasta el tiempo de Abraham, para no ir a Génesis por cuestión del tiempo. Empecemos desde Abraham. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham. Abraham era un caldeo. Vivía en lo que hoy en día, dicen los entendidos, lo que hoy en día es Kuwait. Allí en Ur de los Caldeos vivía Abraham con su papá y sus hermanos. Y un día pues Dios les habla a ellos, y sobre todo al papá de Abraham, Taré, y les sacan de aquí, y ellos salieron de allí supuestamente con dirección a la tierra de Canaán. Pero ellos salieron y se quedaron en medio camino, llegaron a un lugar llamado Harán, y ahí se quedaron, ahí se establecieron, y no siguieron el rumbo hasta Canaán, donde ellos tenían que llegar. Entonces allí en ese lugar pues murió Taré, el padre de Abraham, y Dios le dice a Abraham nuevamente: sal de tu tierra, Harán, que era donde ellos estaban, y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra de Canaán. Y yo haré de ti una nación grande. No le dijo a Abraham: yo haré de ti una religión grande, sino una nación, un reino. Haré de ti una nación grande. Dios siempre habló de naciones. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias. Y más adelante dice: todas las naciones de la tierra. Y Abraham hizo como Dios le mandó. Salió de allí y llegó a Canaán. Dios siempre estuvo pensando en una nación, en un reino, no en una religión. Entonces Dios le promete a Abraham que de él iba a sacar una nación grande. Ustedes saben que Abraham tuvo dos hijos, bueno, tuvo más, pero dos son los icónicos. Uno fue Ismael, el padre de los árabes, y el otro fue Isaac, y que fue hijo de la esposa propia, ¿no? El otro fue hijo de la esclava egipcia, Agar. E Isaac tiene dos hijos. El uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Y Jacob crece, y Jacob tuvo 12 hijos. Ahora recuerden que Dios le había dicho a Abraham que de él iba a sacar, ¿qué cosa? Una nación grande. No una religión grande, sino una nación grande. Entonces Jacob tiene 12 hijos. Ustedes conocen la historia. Ellos bajaron a Egipto todos. En Egipto, José, por el don que Dios le había dado, interpretó los sueños de Faraón y fue constituido en el primer ministro, en el gobernante, en el hombre más fuerte del gobierno de Faraón en Egipto, porque él salvó a la nación egipcia del hambre, de la mortandad. Y José fue muy querido en Egipto, y como había hambre en toda la tierra, José hizo venir a su papá, que estaba viejito, totalmente anciano. Lo hizo venir con toda su familia, sus hermanos y toda la familia, 70 personas en total, y descendieron a Egipto y ocuparon las tierras más fértiles al lado del río Nilo, y allí estuvieron ellos. Pero murió el faraón
que conocía a José y que lo quería mucho a José. Murió José después también. Y se levantaron otros faraones, otros reyes en Egipto, que no conocían a José, dice la Biblia. Y los hijos de Israel, los 70, comenzaron a multiplicarse como conejitos allí en Egipto. Y los egipcios tuvieron temor del número grande que era el pueblo de Israel, y los subyugaron, los esclavizaron. Y pasaron más de 400 años allí en Egipto, y en 400 años esas 70 personas, hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, se convirtieron en una nación de por lo menos 2 millones de personas. Y se cumplió la palabra de Dios que le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande. Entonces Israel se convirtió, los hijos de Israel se convirtieron en una nación, más o menos de 2 millones de personas. Y después de 400 y pico de años, Dios envía a Moisés a sacarlos de allí, de la tierra de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que le iba a dar a él y a su descendencia, la tierra de Canaán. Entonces envía a Moisés, Moisés los saca de Egipto, los lleva al desierto, pero Israel era una nación, no era una religión. Dios siempre ha tratado y quiere tratar con una nación, con un reino, no con una religión. Y los saca al desierto, y era una nación. Y en el desierto los mantuvo durante 40 años. Y finalmente los mete a la tierra de Canaán, que Él les había prometido que iba a ser la tierra de ellos. ¿Por qué? Porque una nación necesita, escúchame, para existir como nación, necesita, además de ser un pueblo, necesita territorio. Sin territorio no hay país, no hay nación. Además necesita un sistema de gobierno, en ese caso era un rey, y además necesitan una ley para poder convivir. Siempre hace falta la ley. Entonces Dios saca a Israel de Egipto para darles un territorio, porque una nación sin territorio no es nación. Además les da leyes, porque se necesitan leyes en una nación. Y además, Dios mismo se convierte en el rey de ellos. Cuando Israel sale de Egipto, a los 3 meses estuvieron parados frente al monte Sinaí. Y la Biblia dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, las 10 plagas, cómo los destruí, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, acá al desierto, al monte Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis, cumpliereis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, escúcheme, un reino de sacerdotes y gente santa. Dios tomó a Israel como nación, como un reino, no como una religión. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel aceptaron este trato de Dios. Y desde allí para adelante, Israel fue un reino, pero el rey de esta nación era Dios mismo. Dios no era una religión para ellos. Dios era un rey para ellos. Y a un rey, primero y antes que nada, se le obedece. En el tiempo de los reyes, la persona que no obedecía al rey moría. Y Dios les dio leyes.
para que ese pueblo pueda conducirse como Dios, su rey, quería. Entonces, Dios siempre trató y buscó una nación, no una religión. Bueno, ustedes saben la historia. Israel se establece en la tierra prometida y Dios gobernó, reinó sobre la nación a través de jueces. Los jueces no eran reyes, porque todo rey tiene tres cosas. Todo rey necesita un ejército para que lo defienda, para que lo sostenga en el poder. Todo rey necesita una sede, un palacio, símbolo de su presencia, símbolo de su poder, de su reino. Y además un rey necesita tributos, plata, porque para sostener un ejército y sostener un palacio se requiere de mucha gente y de mucha plata para sostenerlos a ellos. Y esa plata sale del pueblo. Entonces tienen que poner impuestos, así como nuestro país, para sostener a toda esa gente, servidores públicos. Nosotros pagamos los impuestos para que ellos cobren sus sueldos y puedan ejercer el gobierno en el país. Entonces, Dios gobernó a Israel a través de jueces que no eran reyes. Estos jueces no tenían ejército, no tenían un palacio con muchos servidores. Y estos reyes no cobraban tampoco, perdón, estos jueces tampoco cobraban impuestos, porque no tenían que sostener ni ejército, ni tampoco sostener burocracia. Entonces, así es como Dios gobernó la nación 400 años. Después la nación de Israel se aloca. Y un día le piden a Dios que les ponga un rey de carne y hueso. Querían un rey como todas las demás naciones. Porque la nación de Israel no era como todas las demás naciones. Todos los otros reinos que había en la tierra en aquella época, todos tenían reyes de carne y hueso, hombres, seres humanos, como reyes. Pero la nación de Israel tenía a Dios como su rey. Pero un día le piden a Samuel, que fue el último de los jueces, después de unos 400 años más o menos, le piden y dicen: no, queremos que nos pongas un rey humano de carne y hueso para ser como las demás naciones. Y eso les trajo la destrucción. El pueblo comenzó a corromperse con los reyes, hasta que por último fueron destruidos totalmente. Después de unos 400 años más de reyes, el pueblo fue destruido. Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, del imperio babilónico. Estando en el exilio en Babilonia, cuando ya la nación de Israel había sido destruida porque rechazaron a Dios como su rey y prefirieron tener seres humanos como reyes, entonces la nación se acabó y se destruyó. En el exilio Dios llama a un hombre, toma un hombre llamado Daniel. Y a Daniel Dios le muestra y le da visiones y profecías que iban a cubrir el tiempo desde sus días, más o menos 600 años antes de Cristo. Le da visiones acerca de 5 reinos que se iban a suceder uno tras otro desde esos días, los días de Daniel, 400 años antes de Jesucristo, hasta el final de todos los tiempos. Y Dios le habla acerca de 5 reinos, no de religiones, sino de 5 reinos, 5 imperios. ¿Cuáles son estos? Le dijo que iban a venir, si iban a suceder en este orden. Primero, el reino de Babilonia, que es el reino, que era el reino donde Daniel estuvo presente. Y le dijo que después de ese imperio babilónico, ese reino, Babilonia no era una religión,
Babilonia era un reino que tenía religiones, pero no era una religión babilonia. Babilonia era un imperio, era un reino, era una nación que dominó el mundo conocido en aquella época. Y Dios a través de Daniel dijo que después de ese imperio babilónico venía el imperio medo-persa, otro imperio, otro reino. Y Daniel alcanzó a vivir hasta los primeros años de ese imperio babilónico, de medo-persa. Y después del imperio medo-persa venía otro imperio, el imperio griego. Está escrito en la Biblia sus nombres. Y así sucedió. Cayó el imperio medo-persa y subió el imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza. Después cayó ese imperio griego y subió el cuarto imperio. En la Biblia no se nos da el nombre del cuarto imperio, pero se nos dice que es el imperio de una bestia espantosa y terrible, que desmenuzará y hollará con sus pies toda la tierra. Si lo vemos, yo les adelanto un poquito, en realidad el cuarto imperio es el imperio del anticristo, que comenzó con Babilonia a la cabeza. Pero es el imperio del anticristo, porque el anticristo ya desde los tiempos mismos de Jesús ha querido manifestarse, pero Dios se lo ha impedido para que se manifieste en estos últimos días. Ese es el cuarto imperio. Y el quinto imperio es el imperio o el reino de los cielos. El reino de los santos, como se le llama en el libro de Daniel. El reino de Jesucristo, el milenio. Ese es el quinto reino. Ahora, ese reino, quinto reino, todavía no se ha manifestado. Todavía no está en la tierra. Lo estamos esperando. Está a punto de que venga. Lo que quiere decir que nosotros estamos al final del cuarto imperio, a punto de que se manifieste el último de los grandes reyes de este imperio cuarto, que es el anticristo. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, cuando el cuarto imperio estaba ya en vigencia, Jesucristo comenzó su ministerio diciendo lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos, reino, por favor, yo quiero que se meta en la cabeza que nosotros somos un reino, no somos una religión. Amén. Somos un reino, somos una nación que vamos a gobernar y a dominar la tierra. Nosotros no queremos ser la religión más grande de la tierra. Nosotros queremos el dominio, el control sobre toda la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer, porque somos un reino, no somos una religión. Entonces Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, Jesús vino cuando el cuarto imperio estaba en vigencia. ¿Y cuál sigue después del cuarto? El quinto. ¿Y cuál era el quinto? ¿Cuál es el quinto imperio que Daniel profetizó? Es el imperio o el reino de los santos, donde el Hijo del Hombre, Jesucristo, sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a reinar en este quinto imperio, quinto reino, junto con los santos, con nosotros. Nosotros no somos una religión. Somos un reino, somos un imperio. Pero lastimosamente nos percibimos como una religión. Y estamos peleando con otras religiones. Y aún dentro de cada religión tenemos pugnas y disputas también entre nosotros. Porque nos percibimos como una religión y no como un reino, como una nación que está buscando no ser no ser la religión más grande del mundo, sino ser la nación, el imperio que gobierne la tierra, en lugar de la gente que está gobernando hoy la tierra. Aunque a usted le parezca esto demasiado sublime, demasiado glorioso, demasiado grande para creerlo, pero es la realidad, es la verdad, es lo que la Biblia enseña.
usted y yo, si somos fieles, hasta que Jesucristo venga, vamos a reinar. En lugar de ellos, vamos a reinar esta tierra, este planeta y todas las naciones de la tierra. No estamos luchando, escúchame bien, los que entendemos estas cosas, no estamos luchando con otras religiones, no estamos en pugna con ellos ni con nadie. Nosotros no hacemos proselitismo religioso. Nosotros buscamos y hacemos ciudadanos para el reino de los cielos. Nosotros estamos buscando reyes, funcionarios que quieran gobernar la tierra juntamente con Jesús. Porque somos un imperio, un reino que va a gobernar toda la tierra. Yo sé que es difícil meterte esto en la cabeza y sacarte lo anterior, porque estamos 2000 años viéndonos como una religión nada más. ¿Cuál es la diferencia entre un reino y una religión? Por favor, sígame el hilo, esto es muy importante. Y esto que vaya para el mundo entero, porque necesitamos que los pastores, los líderes de la iglesia, despierten, entiendan lo que somos. Y que entiendan que no somos una religión. Que hemos pensado que somos una religión, que nos hemos visto como una religión, pero que es tiempo de abrir los ojos y de entender que somos un imperio, que somos un reino y que estamos aquí para gobernar la tierra, para gobernar la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre un reino y una religión? Póngame atención. Un reino domina la religión. Un reino reclama territorio. Una religión se somete a los gobiernos y tampoco reclama territorio. Se establecen en los territorios de los reinos, pero se someten a las autoridades de los reinos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la región católica, que es la más numerosa, no es dueña del país. Ellos no gobiernan el país. Ellos se someten al gobierno del Ecuador. El Ecuador tiene una ley de cultos para controlar y gobernar a todas las religiones. Es el gobierno quien domina y controla las religiones. Y es el gobierno, los gobiernos que le han dicho a la iglesia: ustedes son una religión nada más. Métanse en los templos, ahí canten coritos, dancen, prediquen, pero no se metan ustedes en política. Porque ustedes no están aquí para gobernar, sino para ser una religión nada más. Y la iglesia le creyó. Ustedes saben que hace, no sé, 100 años atrás, Eloy Alfaro trajo el laicismo al Ecuador y separó el Estado, la religión del Estado. Así que la religión que se meta en los templos y que no moleste. Y ellos se encargaron del gobierno. Pero la iglesia no es una religión. La iglesia es un gobierno, es un reino, es una nación que todavía no tiene territorio, pero que vamos a tener territorio. Y nuestro territorio es todo el planeta Tierra, hasta el último rincón de la Tierra. Todas las naciones de la Tierra
será nuestro territorio, el territorio de la nación llamada iglesia, de la nación o del reino de los cielos. Y créame que no estoy loco, no estoy loco, eso es lo que la Biblia enseña. Usted y yo no somos religiosos, somos reyes en potencia, reyes que vamos a gobernar la tierra. Usted y yo no somos religiosos, somos ciudadanos del reino de los cielos, porque la iglesia no es una religión, la iglesia es un reino que todavía no tiene tierra, así como Israel en el desierto todavía no tenía tierra, pero que la iba a recibir, y finalmente la recibieron. Nosotros igual también vamos a recibir la tierra y reinaremos y gobernaremos sobre este planeta, sobre todas las naciones de la tierra, porque así lo dice el Señor, y lo haremos con nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Amén. Entonces, el concepto reino está por encima del concepto religión. ¿Sí me entienden, no? La religión se somete al gobierno y nosotros somos gobierno, no somos una religión. Y estamos haciendo, si usted quiere, proselitismo, sí, pero nuestro proselitismo no es religioso. No conseguimos miembros para una religión, conseguimos miembros, ciudadanos para un reino, para gobernar la tierra. Entonces, eso es un reino. Dios siempre pensó en naciones, en reino, no en religiones. Le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. A Israel lo sacó de Egipto y les dijo: ustedes me serán un reino, no una religión, un reino de sacerdotes y gente santa. Y luego Daniel profetiza y dice que desde su tiempo hasta el final de los tiempos se iban a suceder 5 reinos referentes. Ha habido muchos reinos en la tierra, pero Dios tomó 5 reinos referentes que se iban a suceder desde su tiempo, 600 años antes de Cristo, hasta el final de todos los tiempos. Y dijo que el último de esos 5 reinos era el reino de los santos, el reino de los cielos sobre la tierra. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, Él vino a anunciar: hey, ya estamos. El siguiente reino que sigue es el 5.º reino, es el reino de los santos, el reino de los cielos. Así que arrepiéntanse para que puedan ser partes y miembros, ciudadanos de ese reino, y puedan ser reyes en ese reino juntamente con Jesús. Entonces, Él vino a anunciar eso. Lo que leímos esta mañana, Jesús vino. Jesús no vino a reinar hace 2000 años, vino a servir. Y vino a anunciar el reino de los cielos. Y vino a fundar la iglesia. Porque la iglesia no es un grupo de religiosos. Digo, la verdadera iglesia. La iglesia es un grupo de ciudadanos del reino de los cielos. Entonces Jesús, ustedes saben, llamó a 12 apóstoles, 12 discípulos, y un día se los lleva a un retiro aparte. Y Jesús quería saber si sus discípulos entendían de qué se trataba esto. Y les pregunta: ¿quién soy yo? Porque todos lo veían, y hasta ahora lo ven a Jesús como un líder religioso, como quizá el mejor de los profetas. O sea, todavía lo ven como algo religioso, no lo ven a Jesús como el rey y el soberano de toda la tierra. Y eso es difícil cambiar de la mentalidad de la gente. Hasta usted se ve parte de una religión, viene a la iglesia a cantar, alaba al Señor, ofrenda, qué sé yo, hace lo que tiene que hacer acá, oye la palabra. Pero usted no está pensando en gobernar la tierra. Y yo quiero meter en su cabeza que usted es un ciudadano del reino, del reino de los cielos. Y usted tiene que comenzar ya a pensar, a soñar, a desear, gobernar.
gobernar la tierra, porque para eso usted fue llamado. Usted tiene que llegar al punto como llegaron Jacobo y Santiago, que un día vinieron con la mamita inclusive, y yo siempre pienso que le trajeron unos huevitos, una gallina, una cosa por el estilo, una canastita, unas frutas, a pedirle a Jesús un favor. Le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino. Ellos entendían que se trataba de un reino, no de una religión. Queremos gobernar contigo, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos no estaban equivocados, ellos estaban en lo correcto, porque lo nuestro no es religión, lo nuestro es un reino. Y ellos querían reinar con Jesucristo. Ojalá tú y yo también quisiéramos, entendiéramos que es un reino primero, y que quisiéramos trabajar y luchar por ese reino, de manera que también nos sentemos, tal vez no a la derecha y a la izquierda, porque esos puestos están muy peleados. Imagínense, quitarle de allí a Pablo y otros tantos grandes que hay en la Biblia. Pero por lo menos, yo le pregunto, ¿cuántos funcionarios va a necesitar Jesucristo para gobernar toda la tierra? Millones de autoridades, de funcionarios. Por lo menos aspire a gobernar el barrio. Porque no somos una religión, somos un reino, un gobierno. Yo oro al Señor para que me entiendan, hermanos. Porque llevamos 2000 años hablando como religión. Pero llegó el tiempo en que los pastores comencemos a hablar de la iglesia como un reino, como una nación que va a gobernar la tierra, porque la vamos a gobernar. Ese es el reino de los cielos. No es la religión de los cielos, es el reino de los cielos. Y vamos a gobernar con él. Entonces Jesús estaba interesado en saber, así como yo estoy interesado hoy día en que usted entienda de que no somos una religión, sino que somos un reino. Jesús también estaba interesado en que sus discípulos entiendan que Él era un rey. Por eso le pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro le responde correctamente, le dice: tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. ¿A quiénes se ungía? Hablando de reinos, ¿a quiénes se ungía en el tiempo antiguo? A los que iban a ser rey, a los que Dios escogía para que sean reyes. Por ejemplo, un día Dios escogió a David para que sea rey sobre Israel. Antes de él escogió a Saúl para que sea rey sobre la nación de Israel. Y a todos ellos los ungían. Cuando los ungían, lo estaban invistiendo de poder, de la autoridad que Dios les daba para que ejerzan el gobierno. Jesucristo es el Cristo, el ungido de Dios. ¿Para qué? ¿Ungido para qué? Para ser el rey, porque lo nuestro no es una religión, es un reino. Entonces Pedro respondió: bien, tú eres el Cristo, el ungido, el rey de la nación de Israel. Entendiendo que el Israel en el Nuevo Testamento ya no es el pueblo judío, es la iglesia, el Israel de Dios. Y dentro de la iglesia están los judíos que quieren creer en Jesucristo. Y de los dos pueblos Dios hizo uno solo. Entonces, lo que dijo Pedro es que Jesús era el ungido, el rey de la nación, del pueblo de Dios, en este caso de la iglesia. Y la palabra iglesia allí en Mateo 16, vea que esta palabra iglesia le hemos dado un significado total, completamente religioso. Hoy la canción de iglesia siempre es un término religioso, hoy en día. Pero en su momento esta palabra viene del griego, que es una palabra que significa asamblea.
y no tenía una connotación religiosa en ese tiempo. Asamblea es un grupo de personas, de ciudadanos que se reúnen para crear una organización. Por ejemplo, hagamos la asociación de, qué sé yo, de los dueños de perritos del barrio. Una asociación. Entonces se reúnen toda la gente que les gustan los perritos y que quieren organizarse. Esa es la asamblea. La asamblea de Jesucristo, mi iglesia, como dice él, mi asamblea, son aquellas personas que entendemos que lo nuestro es un reino y que nos juntamos, nos unimos para trabajar por ese reino. Es como cuando un partido político se organiza, llama a ciudadanos, instalan una asamblea de ciudadanos que van a trabajar para que su candidato llegue a ser presidente de la República. Nosotros somos la asamblea, la iglesia de Cristo, y Cristo no es un líder religioso. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores del reino de los cielos. Y nosotros somos los ciudadanos que apoyamos ese reino, no esa religión. Hermanos, ¿me hago entender? Jesús no estuvo hablando de religión. Los católicos dicen, no, allí Jesús fundó la verdadera iglesia católica. Así son los católicos. Y nombró a Pedro como el primer apóstol, el primer papa. Y los evangélicos dicen, no, ustedes están equivocados. Ahí Jesucristo fundó la verdadera iglesia, y la verdadera iglesia somos los evangélicos. Pero ni uno ni el otro tiene la razón. Ambos están equivocados. Jesús no estuvo hablando de religiones. Él allí fundó un reino. Tal es así que le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo, te daré las llaves de la religión. No le dijo, te daré las llaves de la catedral de San Pedro. Ni tampoco de la iglesia evangélica Jubileo en Conocoto. Está aquí la hermana Mónica. Jesús no estaba hablando de religiones, estaba hablando del reino, del reino de los cielos. Porque la iglesia no es una religión. Nosotros somos un reino, nosotros vamos a gobernar. Nosotros no buscamos ser la religión más grande ni más importante del mundo. Ya los cristianos, todos están en el saco de los cristianos, dice que somos como 2.300 millones de ciudadanos en el mundo entero, de personas. Y estamos peleando con el Islam, con los musulmanes. Ellos son creo como 1.800, 1.700. Y queremos ser más grandes que ellos. Y no se trata de ser la religión más grande. Nosotros no queremos ser la religión más grande. Queremos gobernar la tierra. Nosotros vamos a señorear la tierra. Entonces la diferencia entre un reino y una religión es que el reino domina la religión. Por eso es que aquí quien domina la religión es el gobierno. Nosotros tenemos un número jurídico en el Ministerio de Gobierno. Y ellos tienen una ley de culto. Y nosotros tenemos que obedecerles. Si ellos creen que estamos haciendo una cosa que no se debe hacer, ellos pueden intervenir la iglesia. Pueden destituir a los que estamos como autoridades en la iglesia, y ellos pueden poner a quien les dé la gana, a alguien que esté de acuerdo con lo que dice la ley de cultos. ¿Por qué? Porque somos una religión. O sea, nos vemos como una religión. Hemos aceptado ser una religión. Pero es tiempo de que despertemos y comencemos a vernos como un reino.
El momento que quieran impedirnos hacer lo que dice nuestro rey, en ese momento, que se queden con lo que sea. Nosotros estamos sometidos al rey. Y ellos están gobernando la tierra hasta mientras. Luego nosotros vamos a gobernar la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y otros reinos que han habido en la tierra? Ya lo dijimos en antes, pongan atención. La diferencia importantísima es que mientras en los otros reinos que han habido en la tierra, sus reyes han sido seres humanos, limitados, porque son humanos. El Rey de Reyes en el reino de los cielos va a ser Dios mismo a través de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Nuestro Rey es Jesucristo. Por eso es que Dios se enojó, porque Israel no entendió eso. Ellos, teniendo a Dios como Rey, pidieron un rey humano. Nosotros que estamos en este mundo con reyes humanos, estamos pidiendo que venga Dios a ser nuestro rey. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y una república? Porque hoy en día ya casi no existen reinos en la tierra. Desde la Revolución Francesa para acá, todas las naciones, los países de los reinos del mundo se convirtieron en repúblicas y aparecieron nuevas repúblicas. ¿Cuál es la diferencia entre una república y un reino? En este caso, el reino de los cielos. En una república, escuchen, el sistema de gobierno de una república es la democracia. El sistema de gobierno en un reino es una monarquía. Y en el reino de los cielos, el sistema de gobierno es la teocracia. Mientras que en una república, el gobierno está dividido en tres poderes básicos. Porque en una república el poder está dividido en tres partes. Escúchenme. Por un lado está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el que hace las leyes. El ejecutivo es el que cumple y hace cumplir las leyes. Y el poder el poder judicial es el que juzga con las leyes que hizo el poder legislativo. Se reparte así, ¿por qué? Porque los hombres no confiamos en los hombres. Entonces, uno es el que hace la ley, otro es el que hace cumplir y otro es el que juzga. Porque si se concentra todo en uno solo, siendo el hombre corrupto, pues no va a haber justicia. En un reino, escúchame, en un reino, el rey hace la ley, el rey la ejecuta y el rey mismo juzga. Con los reyes de la tierra, los humanos, esto no ha funcionado, porque la corrupción es inherente al ser humano y siempre se acaba en corrupción y destrucción. Pero en el reino de los cielos, el rey es Jesucristo, el rey es Dios, y Él es santo y es perfecto, y su ley es perfecta, y Él es santo, no peca, es justo, y Él juzga con justicia. Y nosotros somos un reino cuyo rey es Dios. Esta es la ley del rey. Y Él es santo, como esta palabra dice, y Él juzgará conforme a su palabra y a su ley. Pero Dios es santo y es perfecto. No es como los reyes, otros reyes de la tierra.
Nosotros no somos una república. No elegimos a Jesús. Jesús nos eligió a nosotros. Nosotros no hacemos las leyes. Él pone la ley. Y es Él quien nos juzgará a todos algún día. Unos para bien y otros para mal. Pero Él juzgará con justicia. Es su reino. Les guste o no les guste. Si el mundo dice, no, eso es injusto, nos importa un rábano lo que opine el mundo. Nosotros amamos a nuestro rey, creemos en nuestro reino y aceptamos y vivimos para ese reino. Entonces, eso es un reino. Pero algo más, hermano. En un reino, a ver, ¿qué es lo que los pueblos, las naciones, esperan de sus gobiernos? Todo pueblo, toda nación espera tres cosas en esencia. Número uno, quiere justicia. Dos, quiere paz, seguridad. Y tres, quiere prosperidad, educación, salud, empleo, poder comprar cosas, estabilidad financiera, económica. Eso es lo que esperamos de los gobiernos. Y cada vez que hay elecciones, los gobiernos nos ofrecen esas tres cosas. De diferente forma lo dan, pero a la final nos dicen lo mismo. Nos ofrecen justicia, dicen que ya no va a haber corrupción, que van a meter presos a los que se robaron la plata, a los del gobierno anterior. Pero resulta que cuando ellos llegan al poder se corrompen más que el gobierno anterior y vamos de tumbo en tumbo. Dicen que nos van a dar seguridad y no tenemos seguridad de ninguna clase. Ahora tenemos vacunadores, inseguridad, te roban en cualquier parte, te pueden matar en cualquier lugar. Y tampoco tenemos prosperidad ni bonanza económica. No hay empleo, hay pobreza y miseria. Todo pueblo necesita justicia. Porque la justicia es lo principal. La justicia, cuando hay justicia, eso genera paz, seguridad. Y cuando hay paz, eso genera prosperidad. Porque cuando hay justicia y hay paz, tú pones un negocio tranquilo. Y puedes trabajar y puedes ganar. Pero si no hay justicia, si no hay paz, tú te pones un negocio y enseguida te caen los vacunadores y te amenazan y a veces te matan. Entonces no hay prosperidad porque no hay paz, hay violencia. Y si no hay paz, si es que hay violencia, es porque no hay justicia. No se encarcela, no se castiga a los malos. Toma atención. En este mundo, en ningún país en el planeta hay justicia, paz y prosperidad. Hay algunos que están mejor organizados y que no están tan al extremo como otros, pero nadie tiene esto de manera perfecta. ¿Por qué Jesús nos mandó a predicar el Evangelio? La buena noticia, porque Evangelio quiere decir buena noticia, del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos sí va a traer justicia. Sí va a traer paz. Jesús es el príncipe de paz. Y sí va a traer riqueza, bonanza económica y financiera. No habrá miseria ni pobreza en el reino de los cielos. Por eso es que anunciamos al mundo, ya no confíen en los gobiernos.
Hermano, ¿qué hace un cristiano peleando por un candidato político de este siglo? Usted y yo anunciamos el reino de los cielos. Porque solo el reino de los cielos va a traer lo que los pueblos necesitan. Y eso hay que predicárselo a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Que todos sepan que sí hay esperanza. Pero que esa esperanza no está en ningún gobierno, ningún partido político en este mundo. En ningún ser mortal. Que esa esperanza está en el reino de los cielos. En Jesucristo, que ya mismo viene a establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Nosotros somos imperialistas. ¿Qué quiere decir imperialista? Imperio. Esto viene de una palabra que quiere decir imponer. Han escuchado que a Estados Unidos lo acusan muchas veces, mucha gente, de un país imperialista. ¿Por qué razón? Porque dicen que ellos quieren apropiarse de otros países. Y ustedes saben que las repúblicas no pueden apropiarse ni anexar territorio. Las repúblicas respetan las fronteras de sus vecinos. De cuando en cuando hay por ahí un loco, pero es muy raro, como Rusia, que se anexó Crimea. Pero normalmente no. Hay guerras entre países, pero las fronteras se respetan. No se pueden adueñar, no se puede anexar territorio de otro país. Los reinos sí conquistan territorios. Los reinos sí anexan territorios. Y nosotros somos un imperio. Nosotros nos vamos a anexar todos los países de la tierra. Ecuador será una provincia más del reino de los cielos. Estados Unidos será una provincia más del reino de los cielos. China será una provincia más del reino de los cielos. Nosotros somos imperialistas y nuestro Señor Jesucristo es el emperador de este imperio, de este reino de los cielos. Y este imperio, a diferencia de todos los otros reinos e imperios que ha habido en la tierra, es un imperio que no será dejado a otro pueblo. Será un imperio que desmenuzará y destruirá a todos los otros imperios, pero este imperio permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos, y no será jamás destruido. Es el reino de los cielos. El quinto reino es el último y es eterno, para siempre. Y es un imperio, porque vamos a gobernar y vamos a anexarnos todas las naciones de la tierra. No me avergüenzo de decir esto. Yo sé que para mucha gente de este tiempo, los demócratas, esto puede sonar chocante, pero esto es lo que dice la Biblia. Y me vale, porque la Biblia dice simplemente que somos un imperio, que somos un reino, y que vamos a tomar el control y el dominio de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué el reino de los cielos va a ser todo un éxito? Y ahí sí va a haber justicia, va a haber paz y va a haber prosperidad. ¿Por qué? Porque escúcheme, porque el rey del reino de los cielos, que no es una religión, es un reino. El rey de este reino es santo. ¿Qué quiere decir que es santo? Y no solamente que es santo, es santo, 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 3 veces santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es corrupto, que no hay maldad en él. Y para que un gobernante sea justo y gobierne bien, tiene que ser santo. Una persona corrupta no puede ser o ejercer un buen gobierno. Es como pedirle peras al olmo. Porque si el hombre es corrupto, no puede dar justicia. Por eso es que el reino de los cielos va a ser un reino eterno y va a traer justicia, va a traer paz y prosperidad, porque el rey de este reino es un Dios justo, es un Dios santo, perfecto, que no roba, que no se corrompe
y puede administrar justicia perfecta al pueblo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y ojo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de reino, estoy hablando de política, pero política del reino, no de este siglo. Pero además de que ese rey sea santo, incorruptible, y por lo cual puede ejercer un gobierno de justicia, es que este rey, usted sabe que todo rey, todo presidente de un país tiene que gobernar con un equipo de personas, de funcionarios. Y sucede que en este mundo, a veces, de cuando en cuando, aparece un hombre medio correcto, medio que no es corrupto. De cuando en cuando por algún país aparece uno así, que trabaja por el pueblo. El problema con ese país, con ese presidente, es que tiene que gobernar con cientos y miles, y qué sé yo, centenas a veces de miles de personas, de funcionarios. Y esa gente muchas veces es una banda de pillos, de ladrones. Puede ser que el presidente, el hombre así, sea un hombre justo, correcto, pero la gente que gobierna con él son corruptos, son buitres. Entonces no hay justicia, no hay paz y tampoco prosperidad en esos países. En cambio, en el reino de los cielos, pongamos atención, Jesucristo va a gobernar con los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros hemos venido a Jesucristo y Él nos ha perdonado los pecados, pero no solo eso, sino que nos ha quitado el pecado, la corrupción, la maldad, y nos ha hecho nacer de nuevo para ser como Él es, santos como Él es. Y aunque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo estamos en un proceso, pongan atención, cuando Jesucristo venga ya mismo, los que ya se murieron van a resucitar, pero los que estamos vivos vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo en el que seremos santos como Él es santos, incorruptibles. Y con nosotros es que Cristo va a gobernar con sus santos. Por eso es que será un reino de justicia, de paz y de prosperidad. Y tú has venido a Jesucristo para ser santo, de manera que puedas gobernar con justicia en el reino de los cielos. Pero Dios nos va a cambiar, nos va a mudar de este cuerpo corruptible y nos va a dar un cuerpo como el de Él. Y es por eso que el reino de los cielos será un reino de justicia, de paz y de prosperidad, de perfección. Porque nuestro rey, el rey de ese reino, será un rey santo, y los que gobiernen con él seremos también santos. Y nosotros viviremos y gobernaremos toda la tierra, en un inicio por 1000 años. Luego habrá una revuelta que la aplastaremos, y el reino continuará por los siglos de los siglos. Esto es la iglesia. La iglesia es un reino. La iglesia es un grupo de ciudadanos del reino de los cielos, no de religiosos. Ya no pelee con los católicos, ni con los evangélicos, ni con ninguna otra denominación. Porque no se trata de que la gente se haga evangélica o católica o testiga de Jehová o mormón o lo que sea. Se trata de que la gente se haga miembros o ciudadanos del reino de los cielos. Y para eso hay que venir a Jesucristo. Porque en Jesucristo nosotros somos perdonados, somos limpiados del pecado para no practicarlo más, y somos nacidos de nuevo, nacidos de Dios con la naturaleza y la santidad de Dios. Y cuando Cristo venga, pues nos cambiará este cuerpo
para que esa perfección, esa santidad se manifieste en nosotros y podamos reinar en el reino de los cielos. Así que mi compa, mi colega, ¿qué más decían los? Usted y yo somos reyes en potencia. Hasta que Cristo venga, somos siervos, pero vamos a reinar sobre la tierra. ¿Qué es la iglesia, hermanos? El reino de los cielos. ¿Qué es la iglesia? Un reino. No es una religión. Hasta ahora nos hemos visto como religión, pero de aquí en adelante vamos a vernos como un reino. Por Dios, recuerde que usted va a gobernar, va a reinar, va a juzgar, incluso a los ángeles, dice la Biblia. Usted fue llamado para eso. Pero por Dios, también ubíquese y pórtese como un funcionario del reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos reyes hay aquí? Nosotros los humildes, los pobres, los que no somos nada en este siglo, somos los reyes del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no tiene punto de comparación ni siquiera con Estados Unidos, que es la nación más desarrollada de este mundo, de este planeta, de este tiempo. Y usted va a ser rey, no de un país como Estados Unidos, sino del reino de los cielos. Y es que el reino de los cielos, el mundo en ese tiempo, no tiene comparación con lo que es este mundo. La perfección, la belleza, la grandeza, la gloria del reino de los cielos, hermano, está pero años luz de la gloria de las naciones más desarrolladas de este tiempo, de este siglo. Y usted va a ser rey, nada menos y nada más que en ese reino de los cielos. Así que dése un aplauso a usted mismo, porque usted va a reinar juntamente con Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Sabemos que tú estás por venir, porque nos estás haciendo entender estas cosas. Nos estás revelando estas cosas a los pequeños. Y esto es glorioso, Señor. Gracias por tu palabra. Por favor, derriba, destruye las estructuras anteriores religiosas en nuestras mentes y corazones. Sobre todo en las mentes y corazones de los líderes, de los pastores de las iglesias, Dios. Para que comencemos a vernos como lo que realmente somos, un reino. Un reino que va a tomar el control, el dominio, el gobierno de todas las naciones de la tierra hasta el último rincón de la tierra. Porque somos un imperio. Y que Jesucristo, Dios mismo, vendrá a gobernar la tierra a través de Jesucristo. Y nosotros, los que hemos sido llamados a ser santos en Cristo Jesús, vamos a reinar juntamente con Él. Si es que sufrimos con Él, dice tu palabra. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Que no se nos cierre, que no nos olvidemos, sino que continuemos con este pensamiento, más bien que lo vayamos cada vez ampliando más y más. Pero que cada día nos sintamos más como ciudadanos del reino de los cielos. Como gente santa llamada a gobernar un reino, el reino de los cielos sobre la tierra. Dios, arranca de nuestras mentes el concepto de religión. Oh Dios, ayúdanos. Rechazamos la religión. La religión no viene de ti, eso viene del diablo. Tú creaste un reino, tú siempre hablaste de reinos
de naciones. Oh Dios, gracias una vez más por tu palabra. Y oro, Señor, por todos mis consiervos en todo el mundo. Te ruego que nos des a todos espíritu de revelación y sabiduría para que nos ubiquemos, para que, como Pedro en sus días, entendió que Jesucristo era el ungido, el Rey del reino de los cielos, que así ahora nosotros, la iglesia al final de este siglo, entendamos que somos los ciudadanos de ese reino, que vamos a tomar el control y el dominio de toda la tierra con Jesucristo, regresando en toda su gloria y con todo su ejército para tomar el control y el dominio de toda la tierra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por aquellos siervos humildes que con diligencia estudian y ven que estas cosas están escritas así en tu palabra y que las creen y que las empiezan a predicar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos.